Lo primero a hacer es descargar Blender, el cual es totalmente gratuito, sin marcas de agua, esas las pones tú, e instalarlo en nuestro equipo. Solo necesitas usar Windows 7, 8 o 10 a 64 bits, Mac OS 10.13 o superior y Linux. Los requerimientos de hardware mínimos son un CPU, o sea, un procesador que corra mínimo a 2 GHz y que sea de arquitectura a 64 bits, 4 GB de RAM, un display de 1280 x 768, mouse, trackpad o una tableta con pluma, tarjeta gráfica con al menos 1 GB de RAM y OpenGL 3.3. Eso es para quienes usen AMD. Lo recomendado para usar Blender es un quad-core procesador de 4 núcleos a 64 bits, a 16 GB de RAM, un display Full HD, mouse con 3 botones y una tableta con pluma. También una tarjeta gráfica de 4 GB de video dedicados son imprescindibles. Lo óptimo sería tener pues un procesador de 8 núcleos, obviamente arquitectura 64 bits y 32 GB en RAM, Full HD display, puedes utilizar 2 o 3 incluso, bueno, los que tu tarjeta gráfica permita, un mouse de 3 botones, tableta con pluma y una tarjeta gráfica con más de 12 GB de video dedicados. Eso sería súper genial para Blender. Para mayor información, pues te dejo los enlaces de descarga en donde siempre. Te comento que Blender es un programa para contenido audiovisual. En este programa puedes modelar en 3D, esculpir en 3D, puedes animar, aplicar rigs, simular físicas como fuego, agua, viento, explosiones, hacer efectos visuales, renders y mucho, mucho más. Gratis. ¿Ok? Para quienes no conozcan, les invito a informarse un poquito más sobre la historia de Blender. Es muy interesante cómo esta compañía se creó, fue vendida y luego fue recuperada por el dueño y después de que la recuperó, la regaló. Entonces, gracias a eso, pues podemos utilizar este excelente programa que ha sido creado por miembros de la comunidad mundial y pues sigue siendo así. Los aportes siguen siendo mes con mes muy grandes. Más o menos 2 veces al año el programa sufre de cambios drásticos. La última vez se hizo una donación de $3 billones a Blender y bueno, ahorita está metiéndole mucha caña al programa. Está increíble y los invito a usarlo mucho. No van a necesitar de nada de Adobe After Effects, nada de la suite de Adobe aprendiendo Blender. Una vez instalado el programa, lo abrimos y damos clic en el apartado que dice Video Editing. En la barra de herramientas desplegamos la pestaña de Edit y damos clic en Preferences. Buscamos el apartado de Add-ons y damos clic en el buscador. Escribimos Power y aparecerá el add-on Power Sequencer. Lo activamos y damos clic en el icono de Play, esa pequeña flecha que se encuentra aquí, que nos indica que hay más al respecto. En el apartado de Proxy seleccionamos 50% para que nuestros videos sean visualizados al 50% de calidad y así hacer más fluido nuestro trabajo. Recordemos que de lo más demandante para una máquina es el video. Nos aseguramos que esté activado el autosave y pasamos al apartado de System. Cyclist Render Devices. Es solo si nuestro equipo cuenta con tarjeta gráfica dedicada. Por lo general, los equipos que no son CPU traen la gráfica integrada, no dedicada, así que si no te sale nada es por eso. En Memory Limits
yo subí el Undo Steps a 256. Esta es la capacidad de veces que tiene el sistema de recordar tus movimientos en el proyecto y así poder regresar a alguno de ellos en específico o eliminarlos con Control Z. Video Sequencer. El Memory Cache Limits dependerá de cuánta memoria RAM tienes instalada en tu sistema. Yo escogí 12,000 porque tengo 16 GB de RAM. Los restantes 4,000 son para el sistema de Windows 10 y Blender corriendo en él. Yo cometí el error de subirle a los 16 GB y el programa, así como la PC, se me congelaron y se cerraba el programa. Así que tomen en cuenta mi experiencia. Aquí es donde impera la importancia de memorias con gran capacidad y además velocidad de transmisión de datos. Directory. Es en este momento en el que la importancia de discos con gran capacidad y velocidad de escritura y lectura son necesarios. Esta dirección es para que el sistema escriba datos en nuestro disco duro. Yo seleccionaré mi disco M, que es el más rápido que tengo, a 7,200 revoluciones por minuto. Previamente ya había creado una carpeta llamada Blender Temp para este caso. Ahora, este caché limit es para lo que Blender escribirá en el disco duro. Por default trae 5 GB, lo subiré a 50 ya que el disco es de 1 TB y la verdad no trabajo secuencias tan largas y pesadas en datos. En compresión deberás seleccionar High, solo si tu procesador es de 4 núcleos para arriba y poco espacio en disco para almacenar los datos del caché de Blender. Baja es sin importar los núcleos que tengas para un almacenamiento más amplio de los datos del caché. Y None, sin duda, te hará más fluido el trabajo, pero te ocupará mucho más espacio en tu disco duro. Yo lo que hago es que al terminar el video en el que estoy trabajando, borro la carpeta del caché de este proyecto y listo. Más adelante veremos cómo hacer eso. Hemos terminado la configuración de Blender solo para editar videos. Interfaz. En la esquina superior derecha tenemos el indicador de dimensiones de nuestra área de trabajo, la cual es Full HD. El aspecto de la imagen en el lienzo es de 1920 por 1080. El frame de inicio, de final y step. En el frame rate podremos cambiar a cuánto queremos que salga nuestro video final, 24 frames por segundo, 30, 60, etc. Time Remapping nos sirve para crear secuencias finales más rápidas o más lentas. Lo veremos más adelante. La estereoscopía nos sirve para crear videos 3D, algo que no veremos en este video. En Output daremos clic a la carpetita y buscaremos el folder donde queremos que sea guardado el video final. De preferencia que sea en la misma carpeta que el proyecto. Así que vamos a guardar este archivo y después daremos la misma ruta a la salida del video final. En Format File daremos clic en la pestañita de PNG y seleccionaremos FMPEG. Y si quieres tu video a blanco y negro, selecciona BW. Si será color, RGB. En Encoding seleccionaremos MPEG4. En video debe de estar seleccionado el codificador de video H.264, que es el de MP4. Lo demás queda a tu criterio. En audio seleccionaremos ACC o MP3 como gustes. En metadata hay que deseleccionar todo a menos de que quieras esas marcas de agua en tu video final. Listo. Terminamos con la configuración de video en la interfaz del editor de video de Blender. Recomiendo muchísimo no mover nada más en las demás pestañas o de lo contrario algo podría salir mal. Ahora bien, haré una aclaración. Para quienes desean trabajar con diferentes ángulos y cámaras, lo más recomendable siempre será que todo el material de video esté grabado al mismo frame rate, ya sea 30 frames por segundo, 60, 29.9, 25, etc. De no ser así, en Blender hay una manera de acomodar esos frame rates diferentes para que todos se vean a la misma velocidad, y es dividiendo los frames que tenemos
por los que queremos. Así que si tenemos un video a 60 FPS, pero queremos que parezca de 30 FPS, dividiremos 60 entre 30 y el resultado será nuestro factor de velocidad. Más adelante veremos eso. Comencemos por agregar material y juguemos con él un poco. En la ventana de navegador de medios daremos clic en el icono de 4 cuadritos y seleccionaremos Thumbnails. Con esto podremos visualizar en miniatura nuestros videos e imágenes. Hay que dirigirnos a la dirección donde tenemos nuestro material de trabajo y seleccionamos y arrastramos un video para comenzar. Con la rueda del ratón hacemos scroll hacia abajo y podemos ver que el largo de nuestro material excede el área final de video. Así que seleccionamos nuestro video más largo y apretamos Control más Alt más la letra P y automáticamente nuestro proyecto tomará el largo de ese video y cambiará la configuración. Para saber qué tira o strip es la de video o audio, seleccionamos la que sea y presionamos la letra N. Se abrirá el panel de opciones y podremos ver que solo las tiras de audio son las que tienen la opción de mostrar forma de onda. Con la letra H de Hide podemos ocultar el track de audio para que no interfiera con el tutorial. Si en tu máquina, al dar play, aún se siente lenta la reproducción de video, da clic en la ventana de Preview y presiona la letra N. En la pestaña de View, dale clic a Prefetch y esta creará un caché automático después de cada acción que hagas en el proyecto. Si esto alenta más tu equipo, desactívalo. La palabra knife significa navaja y se escribe con K, así que seleccionando la tira que deseamos cortar, posicionamos nuestro cursor donde queramos el corte y apretaremos la letra K para realizarlo. Ahora tenemos el video cortado en dos. Podremos seleccionar las cabezas de cada tira y cortar aún más el video o alargarlo, depende lo que queramos. Si deseamos entradas y salidas de nuestros videos, los conocidos fade in y fade out, seleccionamos las tiras a afectar con el efecto fade o difuminar y en la pestaña de Add posicionamos nuestro cursor en fade y seleccionamos el que vayamos a usar. Si seleccionamos varias tiras con la tecla Shift apretada, de igual manera, todas serán afectadas por el efecto fade. Para agregar una imagen a tu video, posiciona el cursor desde donde deseas que se comience a ver la imagen y das clic en Add. Y en el apartado de imagen secuencia damos clic y buscamos la imagen deseada. Si queremos que dure más o menos la proyección de esta imagen en nuestro video, solo hay que hacerlo desde los cabezales de contenedor de la imagen. Si gustas puedes darle fade in o out. Yo voy a animar esta imagen con keyframes. Si deseo que la imagen aparezca entrando por algún lado de la pantalla, presiono la tecla N y en las opciones de Strip vamos al apartado de Transform y activamos Offset, que nos ayudará a animar la imagen por la pantalla, y Crop, que me ayudará para recortar la imagen un poco. Con los controladores de posición busco el ángulo desde donde quiero que entre la imagen, ya sea en la coordenada X o Y, y con el cursor posicionado en el controlador de posición a afectar, apretamos la letra I. Esto insertará un keyframe para marcar el inicio de una programación. En este caso es de movimiento y transformación de un contenedor de imagen. Pero puede ser video, texto, corrección de color, etc. Ahora posicionamos nuestra imagen en donde deseamos que esté. Yo quiero que entre la imagen y se dé un paseo por la ventana, así que la posiciono y vuelvo a apretar la letra I para insertar más keyframes y así continúo con la animación de esta imagen.
Una vez terminada nuestra edición, podemos proceder a crear el render que será nuestro video final. Veamos el panel de propiedades del proyecto. Demos clic en donde está la camarita. Como render engine dejamos Eevee tal y como está. Damos clic en Viewport Denoising y presionamos las teclas Control S para guardar nuestro proyecto. Ahora presionamos las teclas Control más F12 y se comenzará a crear nuestro video final. Recuerda que cada equipo es diferente, así que todo dependerá del poder de procesamiento que tenga el tuyo. Por mi parte, ha sido todo. Espero que te haya servido en algo el contenido de este video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas nuestros siguientes videos informativos y hasta el siguiente nos estamos viendo. Saludos felinos.